Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar el tema de resfriado común, uno de los temas que ya tiene un rato que revisé, ahora que estudié y que estoy en la sección de pediatría, pero estoy resubiendo estos videos para que no queden ahí en el olvido y los puedan utilizar alguien más, que como saben, pues los estoy subiendo como parte de mi estudio, pero si a alguien más le pueden ayudar y se pueden basar a través de estos videos que están gratuitos para el ENARM, adelante, ¿vale? Espero que les estén gustando mucho también todos los demás. Próximamente esperen de medicina interna, que se vienen unos fuertes ahí de medicina interna que me gusta muchísimo, al igual que los de cirugía. Pediatría, de confesarles que no son mis temas favoritos, pero hago mi esfuerzo pues por poder hacer el mejor contenido de calidad y también estudiar para el ENARM. Entonces, vamos a empezar con el tema de resfriado común, con lo que sería su definición. Entonces, de inicio, quiero que sepan que es una enfermedad infecciosa que afecta al aparato respiratorio desde la nariz hasta la epiglotis. Y generalmente dura un periodo menor a 15 días, son benignas y autolimitadas. ¿Esto por qué? Porque su etiología en un 80 al 90% son virales, ¿vale? Hay una frase que algún día un gran profesor nos decía, que básicamente nos decía, siempre que tengan un niño con un resfriado común, es viral hasta demostrar lo contrario. Entonces, siempre que llegue un niño con datos de un resfriado común, de un catarro, hay que tratarlo como tal. Evidentemente, si ya vemos datos que nos hagan sospechar de una rinosinusitis, de una faringoamigdalitis, hay que cambiar el esquema de cómo vamos a tratar a ese niño, porque acuérdense que puede cambiar en cuanto a la decisión de si vamos a dar antibióticos o no vamos a dar antibióticos. Más adelante vamos a hablar también de eso. Les voy a dejar la clase de faringo y de rinosinusitis también aquí abajito por si quieren darle una checada. En cuanto a epidemiología, hay que recordar que las infecciones de vías respiratorias son la principal causa de enfermedad en México e incluso se puede asociar por causas infecciosas la neumonía, que es una infección de vía respiratoria, a una alta mortalidad, ¿vale? Entonces es importante tenerlas en cuenta porque estas pueden llegar a tener gran impacto en nuestros pequeñitos. Además de esto, dos terceras partes se van a dar en pediátricos, una tercera parte se da en pacientes adultos. Los pacientes adultos también tienen catarro común o también conocido como resfriado común. Entonces, no solamente es del paciente pediátrico, pero evidentemente sucede más en ellos. Además, otra cosa, generalmente los niños van a presentar de 2 a 4 episodios anualmente. Esto que no se les haga raro. El similar es, si ya trabajaron en algún consultorio anexo a farmacia, seguramente ya se dieron cuenta que los pacientitos que van ahí, o siempre, casi siempre, van por este tipo de situaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando lo revisemos porque hay que saber en qué momento vamos a dar un tratamiento antibiótico, en cuáles no vamos a dar tratamiento antibiótico, y no es porque no queramos darlo, sino porque no, hasta que no haya datos de evidencia que ese antibiótico le vaya a servir, recuerden que podemos producir un daño si damos antibióticos de manera indiscriminada y sin justificación. Entonces tenemos que ser muy precisos al momento de explorar a nuestros pacientes para saber quién se va a ocupar, quién no va a ocupar, cómo vamos a revisar al paciente, cómo vamos a irlo explorando, ¿vale? Ahora, vámonos en cuanto a la etiología. Les dije, el 80 al 90% van a ser virales. Y aquí quiero sobre todo que se acuerden del rinovirus, porque va a ser el principal. Evidentemente, no el único. Hay más. Incluso el adenovirus puede entrar aquí. El virus de la influenza también puede entrar. Pero sí, de inicio, quiero que sepan que el rinovirus es el que tienen que acordarse de inicio, ¿vale? En cuanto a la vía de transmisión, fíjense que el principal mecanismo es a través de aerosoles o por gotitas de flush. Acuérdense que estas gotitas son transmitidas cuando hablamos con personas, hay estornudos o incluso esta salivación puede ser incluso cuando hablamos con estas personas, ¿vale? Cosa importante, el contacto por las manos que están contaminadas también pueden transmitir lo que es la enfermedad. Por eso, siempre se recomienda que antes de tocar a un niño hay que tener lavada nuestras manos, ¿vale? Importante, pues no compartir chupones ni juguetes porque estos pueden fungir como fomites para la transmisión de estos virus, ¿vale? Entonces, cosas importantes a tomar en cuenta. Evidentemente, si estamos en un ámbito hospitalario, antes de tocar a un paciente y seguir la visita con el siguiente paciente, hay que lavar siempre nuestras manos, ¿vale? Ahora, en cuanto a la clínica, vamos a tener que esta se presenta con fiebre, tos, rinorrea y odinofagia. Por lo general, los pacientes pues van a sentir esta sensación
quemante, ardiente en lo que es la garganta, pero acuérdense de algo muy importante. Junto con este dolor de garganta y la fiebre y la tos, tiene que haber coriza y conjuntivitis para pensar en una etiología de tipo viral. Incluso puede haber diarrea o incluso puede haber exantema, ¿no? Como en las enfermedades exantemáticas, que la gran mayoría son virales. Acuérdense que solamente hay una exantemática que es bacteriana, que sería la escarlatina. Si se dan cuenta, siempre va a existir datos que nos hagan pensar en etiología viral, sobre todo la tos, la coriza e incluso la conjuntivitis, pero más la tos, ¿no? Acuérdense que en los criterios de Centor, que son los criterios para revisar una faringoamigdalitis bacteriana, uno de los criterios es que tenga ausencia de tos, porque la tos hace refuerzo a etiología de tipo viral, ¿sale? Además de esto, tiene que haber descarga nasal. Inicialmente puede ser clara, después puede ir cambiando hasta llegar a ser amarillenta verdosa. Y cosa que quiero dejar bien en claro, el hecho de que el paciente tenga una descarga nasal, que se vea amarillenta, verdosa, que se vea purulenta, pues no es 100% fiable, porque acuérdense que esto va a ir cambiando dependiendo del tiempo. Entonces no es un marcador clínico que tenga tanto peso, que tenga tanto valor predictivo como para poder decir, es bacteriano o es viral, ¿vale? Entonces es importante tener el conjunto de síntomas y signos para poder integrar bien el diagnóstico y no ser erróneos en cuanto a nuestro tratamiento, ¿vale? La tos casi siempre es de predominio nocturno y puede durar hasta 3 semanas. Y esto es importante explicarlo a lo que son los papás, porque generalmente se espantan mucho por la tos, no se les quita a los niños, pero realmente no existe nada que pueda eliminar esa tos. De hecho, incluso puede llegar a ser algo malo, porque hay que recordar que la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo que sirve para poder expirar esas partículas nocivas que entraron a nuestra vía respiratoria. Entonces, si lo inhibimos, pues evidentemente no vamos a tener ese mecanismo de defensa y pues vamos a tener mayor colonización por esos virus que van a estar llegando, ¿vale? Entonces, importante. Evidentemente, más adelante lo vamos a ver, pues no hay ningún antitosígeno, que el ambroxol, que el dextrometofano, pues no se deben de recomendar, incluso no se deben de recetar. Entonces, pues más adelante vamos a ver todo eso. En cuanto al diagnóstico, es 100% clínico, no ocupa de estudios, es un diagnóstico muy sencillo. La gran mayoría de pacientes que lleguen a nuestra consulta van a venir por esto, casi siempre. Ahora, en cuanto al tratamiento, este va a ser sintomático y la piedra angular aquí es el paracetamol. Siempre para control de dolor y control de la pirexia, control de la fiebre, siempre el paracetamol va a ser nuestro mejor amigo. Evidentemente, esto es lo que recomienda la GPC en la práctica diaria. Además del paracetamol, tenemos otras opciones que también pueden beneficiar al paciente, pero recuerden que aquí para fines de NARM solamente vamos a dar paracetamol, ¿vale? Además de esto, otras medidas que pueden servir es elevar la cabecera cuando el paciente duerma, esto para evitar que esas secreciones se vayan a faringe y que puedan obstruir o que el paciente sienta que no respira. Reposo, sobre todo por lo mismo de que hay que tener un paciente que esté tranquilo, que no se agite, pues evidentemente para que no empeore y recupere lo más pronto posible, ¿vale? Aquí algo importante, no recomienda la GPC nada de lo siguiente: antitusígenos, descongestionantes, antihistamínicos, spray con bromuro de hipratropio, vitamina C o incluso gluconato de zinc. Entonces, básicamente todo lo que dan en la farmacia del Similares y todas estas de acá, donde recetan ambroxol, dextrometofano, incluso antes la codeína, que era un opioide, están pues contraindicados, no hay que darlos. Generalmente no hay nada que resuelva esa tos y esa tos se va a ir quitando poco a poco. Sí es hacer mucho hincapié con los papás y explicarles pues que evidentemente la tos va a ser algo que se va a ir quitando poco a poco, ¿vale? Entonces, cosas muy importantes. Algo que sí podemos recomendar y que es muy bueno es mantener una adecuada hidratación. Si tenemos muchísima hidratación o una adecuada hidratación, más bien, en este caso, vamos a hacer que esas flemitas, que ocasionalmente le llaman así, se hagan de ser más espesas, se hagan más diluidas y por ende sea más fácil aspirarlas, ¿vale? Cosa muy importante. En cuanto a datos de gravedad, fíjense que aquí nos da la GPC como tal algunos síntomas. Si el paciente presenta cianosis, estridor, respiración superficial o incluso datos de dificultad respiratoria. En dado caso que el paciente tenga estos datos, pues hay que acudir a lo que es urgencias, en dado caso que el paciente ya los empiece a presentar o referir al segundo nivel de atención.
Si persiste la fiebre por más de 3 días o incluso que haya falta de mejoría después del tratamiento, después pasado de lo que serían 7, 10 días. Si ya pasaron 7, 10 días y ya con tratamiento, aquí hay que pensar en un diagnóstico diferencial porque no está correspondiendo a nuestro diagnóstico inicial. Y bueno, eso sería todo. Si se fijan, es muy sencillo este tema, no es nada de otro mundo. Yo creo que como estudiantes de medicina todos vimos este tema en la facultad y no es más que acordarse de cómo es que se presentan las enfermedades virales, sobre todo en pacientes pediátricos, pero como bien les dije en epidemiología, no es exclusiva de estos, ¿vale? Espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor regálenme un like, pongan un comentario y compártanlo con sus amigos. Cuídense mucho. Bye a todos.